buscar en la Biblia el libro de Jeremías 18. Mientras usted le busca el libro de Jeremías 18, el tema de esta mañana o el título de esta mañana dice: Dios, estoy en tus manos, o estoy en las manos de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es porque estamos en las manos de Dios y hemos decidido buscarle. Hemos decidido ser llenos de la presencia y del amor de Dios. Antes de leer el texto, quiero comenzar hablando de Jeremías. Jeremías significa Dios elevará. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, un hombre como usted, como yo. Un hombre que fue llamado por Dios a declararle la palabra al pueblo. Un hombre que llamó al pueblo al arrepentimiento muchas veces porque estas personas vivían en decadencia tanto moral como espiritual. Pero también fue un hombre que tuvo sus debilidades, un hombre que sufrió afrenta por servirle al Señor. Hasta tal punto que hubo un versículo que más adelante se lo estaré leyendo, donde él no quería más hablar la palabra del Señor, pero sentía como un fuego ardiente en sus huesos que lo hacía hablar del Señor. A este mismo Jeremías Dios le habla en el capítulo 18 y le dice así. Pónganse de pie, por favor, para reverenciar la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra edifique nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ser ese barro que tú quieres moldear, que dispongamos nuestro corazón, Padre, a tu enseñanza el día de hoy, y que no pongamos obstáculos, sino que nos dejemos guiar, direccionar por esa rueda donde tú has de darnos la forma que tú quieras, mi Dios amado. Te pido que esta palabra bendiga cada una de nuestras vidas y la podamos atesorar en vuestro corazón para ponerla por obra. Se puede sentar, amada iglesia. Lo primero que le dice el Señor a Jeremías es: levántate y vete a casa del alfarero. Lo primero que es una acción, o sea, cuando le dice levántate y ve, el Señor nos manda muchas veces a nosotros a accionar para poder obtener la bendición que Dios tiene en nuestras vidas. Y ve a la casa del alfarero. Yo quiero felicitarle porque usted hoy está en la casa del alfarero. Usted está en el mejor lugar, en el lugar que edifica nuestras vidas. Muchos de nosotros a veces llegamos a lugares que sabemos que está mal. Sabemos que está mal porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos lo dice así. Cuando estamos en un lugar donde no hay edificación, donde solo hay chisme, murmuración, donde se mueven las cosas que no son agradables a Dios y que están escritas aquí en la Biblia. Yo no las voy a desglosar esta mañana porque usted, como hijo de Dios, sabe cuáles son las cosas y cuáles son los lugares donde usted no debe estar y donde sí debe estar. Porque usted, el que ha leído la Biblia, y asumo que todos los que estamos aquí, por las caras que estoy viendo, hemos leído la Biblia en algún determinado momento de nuestras vidas. Hemos leído de la edificación. Dios siempre nos ha llamado a edificar, nos ha llamado al arrepentimiento para Él poder restaurarnos. Amén. El mismo Dios siempre quiere que estemos en su presencia, que estemos en ese lugar santo, en ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando lo aceptamos como único y suficiente Salvador.
Aleluya. La presencia de Dios se mueve dependiendo en el ambiente espiritual donde estemos. Dios no se va a mover en lugares donde sencillamente no se le llama a su presencia, o en lugares donde estemos haciendo las cosas contrarias a lo que dice la palabra. Cuando Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero, le está diciendo, levántate y vete a mi casa, porque el mejor alfarero que nosotros podemos encontrar en el mundo entero es Dios. Y más adelante le voy a explicar por qué Él es el alfarero. La siguiente palabra le dice así: y descendí a casa del a casa del alfarero. Y luego dice, y allí te haré oír mis palabras. El mismo Dios le dice a Jeremías, y allí, en ese lugar, te haré oír mis palabras. Me llama la atención porque cuando busco oír en el hebreo, la palabra oír viene de la raíz shama en el hebreo, que también significa prestar atención, entender y obedecer. O sea que solamente Dios no le dijo a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y escucha. No, levántate, vete a la casa del alfarero, escucha mi palabra, presta atención y obedece mi palabra. Esto quiere decir que cuando Dios nos llama a nosotros a oír su palabra, no solamente nos está diciendo que le escuchemos, porque nosotros podemos escuchar cualquier cosa. De hecho, yo puedo ponerme a hablar aquí lo que sea y usted me va a escuchar, pero no me va a prestar atención. Incluso no me va a obedecer, porque si lo que yo estoy diciendo a usted no le parece bien, usted no va a obedecer lo que yo le estoy diciendo, ni me va a prestar atención, se va a poner a conversar con el hermano que tiene al lado, incluso se puede parar e irse. Pero Dios le dice a Jeremías en este pasaje, te haré oír mis palabras, o sea, te haré prestar atención y te haré obedecer mi palabra. Y usted y yo tenemos la palabra que debemos prestarle atención y obedecerla. O sea, directamente yo le doy gloria a Dios por las personas que escuchan a Dios audiblemente. Yo hasta el momento no puedo decir que lo he escuchado audiblemente, pero siempre llega un pensamiento que uno sabe que es de parte de Dios. Y al leer la palabra, la misma palabra que es inspirada por Dios, usted está leyendo, usted se está escuchando. Cuando usted lee la palabra en voz alta, usted está escuchando la palabra y usted tiene que obedecerla y por supuesto prestarle atención. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La palabra todos las tenemos a nuestro alcance, porque le damos gracias a Dios por el país donde estamos, que todavía no ha sido privada la palabra del Señor. Y usted tiene, la mayoría tiene Biblia en este lugar. Si no la tiene en físico, la tiene en el teléfono. Si no, la puede buscar por otro medio, por la computadora. Pero cuán difícil es obedecer y prestar atención a la palabra de Dios por nuestras emociones. En el tercer versículo dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Trabajar sobre la rueda simboliza el movimiento, la dirección y el poder de Dios para guiar y transformar nuestras vidas. El alfarero estaba trabajando sobre la rueda, le estaba dando dirección a esa rueda con sus manos. Dios quiere direccionar nuestras vidas, Él quiere darle forma a nuestras vidas, Él quiere transformar nuestras vidas. Pero para ello necesitamos una disposición verdadera de nuestro corazón. Porque recuerde que nosotros somos libres. Dios a nosotros no nos quiere como títeres. Nosotros somos libres de hacer lo que queremos. Pero hay
porque después sabemos que eso trae consecuencias a nuestras vidas. Toda acción que nosotros podamos hacer trae una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Si nosotros nos colocamos sobre esa rueda, vamos a obtener la transformación, la renovación y la dirección de Dios, tanto mental como espiritual. Hay dificultades y adversidades en esos momentos difíciles donde no tenemos dirección. Incluso hay momentos en nuestras vidas donde no queremos que nadie nos hable, no queremos ver a nadie, no queremos ni siquiera escuchar a nadie, queremos huir de todos y de todo a nuestro alrededor. En ese momento, cuando sentimos esa necesidad de que no tenemos dirección, ahí está Él en la rueda, esperando que nosotros vayamos a sus pies para tomar dirección de nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Allí es donde verdaderamente debemos ir a la rueda para que Él trabaje con nosotros. Cuando nosotros en muchos momentos de nuestras vidas hemos entrado en desespero, porque es normal, como seres humanos y con esta carne que tenemos, siempre va a ser así. O sea, en esta vida siempre vamos a tener dificultades, vamos a tener momentos adversos, vamos a tener momentos de dolor, porque la palabra dice en Apocalipsis que allá es donde no vamos a llorar más. Allá en la vida eterna es donde no vamos a llorar más, donde no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios no nos promete que no vamos a llorar más. Él simplemente nos promete el consuelo a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, que vivifica nuestro espíritu para avanzar. Pero mientras estemos en este lugar y estemos atravesando por esos momentos de dificultad, tenemos que ir a las ruedas del alfarero para que Él pueda direccionar nuestras vidas y no cometer cosas que no son agradables a Dios. Porque si yo estoy pasando por un mal momento y yo voy a una persona que no edifica mi vida, lo que va a hacer es empeorar la situación, porque no me va a hablar palabra positiva, no me va a hablar palabra de vida, no me va a dar palabra que renueve mis pensamientos para yo seguir avanzar, sino que me va a sumergir en la tristeza, en el dolor e incluso hasta en la depresión. Por eso, amado hermano y amigo que te encuentras en este lugar, tienes que saber dónde ir en los momentos de aflicción en tu vida. Y yo te recomiendo que el mejor lugar donde tú puedes estar en esos momentos es en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, que es la que te va a edificar. Y en dado caso que quieras acudir a alguna persona, tiene que ser a un hombre y a una mujer que verdaderamente sepas que está lleno del Espíritu Santo y que te va a dar un consejo por la palabra, no que te va a dar un consejo por sus emociones o por su manera de ver las cosas, que no son objetivas delante de Dios. Porque solo estando en las manos de Dios encontraremos direccionar nuestras vidas y controlar las emociones. Todos los que estamos en este lugar tenemos emociones, porque es parte de nosotros, está en el alma. Y nosotros estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Y obviamente que las emociones son necesarias, porque si no, Dios no los habrá colocado en nuestro ser. En el versículo 4 habla: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. De aquí surgió una pregunta en medio de la prédica: y la vasija de barro se echó a perder en su mano. Antes de eso voy a leer Génesis 2:7. Que dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La Biblia no lo especifica, pero si la palabra me dice a mí que el barro se da, la palabra, o sea, investigando me dice que el barro se da de la mezcla
del polvo de la tierra o de la tierra con agua, me quiere decir a mí entonces, por medio de la palabra, que usted y yo somos barro. O sea, Dios está hablando, cuando Dios le dice eso a Jeremías, Dios estaba hablando de ese pueblo, pero también estaba hablando de usted y de mi persona. Estaba hablando que somos barro, porque el hombre es barro. Dios lo formó con barro, con el polvo de la tierra. Y esto llama mi atención porque desde el principio Dios siempre nos ha querido dar la mejor forma. Gloria a Dios. Él siempre ha querido, o sea, desde que Él nos creó ha tenido un propósito para nuestras vidas. Él ha querido que nosotros cumplamos ese propósito, porque recuerden que todo lo que creó Dios es bueno, todo. Y cuando dice todo es todo, porque incluso Lucifer fue creado con un propósito de adorar a Dios. Pero nosotros nos desviamos, porque somos libres de hacer lo que queremos, como ya se los dije. Entonces, Dios creó el hombre del polvo de la tierra y le dio forma. Le dio forma a usted y me dio forma a mí. Porque incluso Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo y nos vio. Porque en el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios nos pensó, nos formó y aún así sigue estando con nosotros. Porque Él permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y que nosotros no correspondemos a ese amor como verdaderamente debemos corresponder. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si yo francamente diría aquí que yo le he correspondido a Dios como Él se lo espera, yo creo que no. Hablando de mi persona, y es una pregunta interna para cada uno de nosotros. ¿Usted realmente le ha dado a Dios lo que Dios quiere de usted? Respóndaselo a usted internamente, porque eso es un trato de nosotros con Dios. Verdaderamente he dado todo lo que Él me ha pedido. Verdaderamente he ido a predicar donde Él quiere que yo esté. Verdaderamente he sido ese barro que está en esa rueda tomando dirección. Verdaderamente he aceptado desde el momento que Él me ha dicho su propósito en mi vida y lo que tiene para mí. Pues yo, siendo sincera, no lo he hecho. Que en el caminar y en el transcurrir, aleluya, Dios me ha enseñado a aceptar su voluntad, es diferente. Pero es una pregunta que confronta nuestras vidas. En el mismo versículo 4, donde dice, se echó a perder en su mano. Hay muchos momentos, y yo cuando platicaba con mi esposo la prédica, yo le digo, ¿cuántas veces yo me he echado a perder en las manos de Dios? ¿Cuántas veces, iglesia, usted se ha echado a perder en las manos de Dios? Y estando aquí, estando en el templo, aleluya. Pero usted sabe por qué nos echamos a perder, por nuestras emociones. Porque la hermana me dijo tal cosa y me voy a volver fría. Porque fulanito no me vio como me miró. Porque la hermana no me gusta cómo habla. Porque ponemos muchos pretextos, pero no vemos realmente lo que nosotros venimos a hacer en el cuerpo de Cristo, que es edificar la iglesia, edificar el cuerpo. Y estamos llamados a transformarnos por medio de esa rueda para poder salir y demostrar el amor que tuvo Jesús en la cruz. Nuestros pecados, nuestra concupiscencia que traemos del viejo hombre, eso que trae la vieja Sandri, que quizás muchas veces no está alineado, y quizás no está alineado con el propósito de Dios en nuestras vidas. No está alineado a ser ese barro puro, ese barro que no tiene que tener ninguna grieta, ese barro que no tiene que tener ninguna impureza. Eso no está alineado con Dios. Eso no está alineado
con lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Hay momentos que estamos quebrados, sin ánimos, llenos de fallas e imperfecciones. Y es normal porque somos humanos. Somos humanos y Dios nos creó así. Pero lo verdaderamente está en que nosotros avancemos y que a pesar de esta carne, a pesar de mi humanidad, yo quiero avanzar con Cristo y yo quiero ser transformada en esa rueda. Yo quiero ser direccionada en esa rueda para tener la forma que Él desea para mi vida. Gloria a Dios. Yo creo que lo que nos impide aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas son nuestras emociones. Nuestra humanidad sí, pero en las emociones, porque las cosas no pasan como nosotros queremos. Son nuestras emociones porque nosotros verdaderamente no vemos la esencia de Dios. Amado hermano, usted y yo somos hechos nada más y nada menos que a la imagen y semejanza de Dios. O sea, somos especiales para Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, aleluya, gloria a Dios. Un hombre que fue llamado a predicar la palabra, a llamar al pueblo al arrepentimiento, a la exhortación y a la restauración. Ese mismo Jeremías también tuvo emociones encontradas, porque el capítulo 29 del libro de Jeremías me dice a mí que Jeremías dijo las siguientes palabras: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, esta palabra no es para que nosotros nos sintamos juzgados, sino para que reflexionemos. Porque si este hombre que podía oír la voz de Dios se sentía afrenta por lo que él predicaba, por lo que él decía, que era la misma voz de Dios, e incluso quería tomar la decisión de no hablar más sobre lo que Dios le decía, pero no pudo. ¿Y cuántas veces usted no ha querido callar su boca? ¿Cuántas veces usted no ha querido venir más a la iglesia? ¿Cuántas veces usted no ha decidido, yo no voy a servirle más a Dios? Y se queda en su casa. Y aquí hay culto los domingos. Aquí hay oración los miércoles. Aquí hay discipulado los viernes. Pero usted no quiere venir. Pero después pasan los días y usted se siente vacío. Siente que le falta algo. Y es esta esencia, es la esencia de la palabra viva, es la esencia de estar en comunión todos en un solo sentir, adorando al único que merece adoración. Gloria a Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Sé que la palabra quizás es un poco confrontadora, porque yo no creo que yo sea la única que me he sentido así durante mi trayecto en los caminos del Señor. En el mismo versículo 4 dice: y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. La hizo otra vasija según le pareció mejor. Qué lindo es mi papá. Que a pesar de que hay momentos que yo soy esa vasija rota en sus manos, Él me vuelve a formar, me vuelve a construir, porque si Él me diseñó con propósito para mi vida. Si Él me creó del barro y sopló aliento de vida sobre mi ser, es para que yo tenga un propósito divino en esta tierra. Usted no es cualquier persona, porque usted es especial para Dios. Mira, el Salmo 8, y lo voy a buscar, dice así, el Salmo 8, en el versículo 4, dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aleluya. Le
hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esto no me está diciendo que yo no valgo nada, no, o sea, hay que saber interpretar bien esta palabra, porque aquí habla de la gloria de Dios y de la honra que Dios nos ha dado a nosotros como hombres y como mujeres de Dios. O sea, ¿quién somos nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros? Y nos hizo señorear sobre todo lo que Dios creó, nosotros señoreamos sobre esas cosas. Entonces, esto me quiere decir a mí que Dios nos tiene a nosotros en gran estima, que Dios nos ama, que Dios no solo nos creó por crearnos. Ay, voy a crear el hombre. No, Él nos creó con un propósito divino, pero Él nos creó para Él moldearnos, pero nos dio libertad para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Él no nos ha rechazado, Él nunca nos va a rechazar. La Biblia a mí me habla que lo único que no perdona el Señor es hablar en contra del Espíritu Santo. Pero todo lo demás, que aunque está mal, hemos hecho delante de Dios, incluso las personas que han matado a alguien, si ellos se arrepienten de corazón, Dios le perdona y le da salvación y sanación y transformación. Dios no es hombre como nosotros. Nosotros juzgamos. Y recuerdo la prédica del pastor. Yo estaba trabajando en esta prédica cuando el pastor predicó. Y el pastor habló del corazón duro. Y así somos nosotros, hermanos. Tristemente así somos nosotros. Nosotros tenemos un corazón duro. Pero Dios no es así. Dios tiene un corazón lleno de amor para perdonar, para restaurar, para transformar y para cambiar vidas. Y incluso el gran estima que Él nos tiene, que nos ha entregado todas las cosas. Yo quiero hablarle hoy de un testimonio. Yo conocí a un muchacho joven, tendría aproximadamente 34, 35 años. Él se convirtió a Cristo hace muchos años y yo todavía no conocía la palabra. Estoy hablando cuando yo tenía 15, 16 años. Este joven me predicó muchas veces. Me habló de Cristo, me habló de lo que había hecho Cristo en su vida, que lo había transformado, que él había dejado los vicios. Él había hecho un cambio enorme en su vida. Formó su familia, una familia hermosa, 2 niños, su esposa. Pero por las circunstancias de no apoderarnos de la palabra y de no vivir conforme lo manda la Biblia, ellos asistían incluso a la iglesia. Ellos se separaron. El muchacho enfermó y estaba realmente enfermo. O sea, usted ver el semblante de ese muchacho, se puso delgado y pasó su proceso. Pero él no se aferró a Cristo y se alejó del Señor. Pasó el tiempo, él comenzó a vivir su vida desordenadamente, comenzó a beber nuevamente, comenzó a hacer lo que no le agradaba a Dios, consiguió nueva esposa, formó otra familia y todo parecía ir bien. Hasta que un día murió. Repentinamente murió. Y yo me preguntaba, lo que pasa es que nosotros como humanos, quizás yo me atormenté en un momento en el ¿se salvó o no se salvó? Porque ahora conozco la palabra. No soy la misma muchacha que él le predicó hace 15 años que no tenía conocimiento. Y sentí ese pensamiento, ten paz, porque solo Dios nos juzgará y Él sabe quién es salvo y quién no. Y yo pude descansar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros podemos saber mucha Biblia y podemos recitar la Biblia completa. Pero si nosotros no obedecemos, como le dice Dios al principio a Jeremías, oír, que es atender, prestar atención y obedecer, nosotros no estamos haciendo nada. Porque podemos recitarla, podemos decir yo oro, yo ayuno, y usted puede hablar con cualquiera y decirle la Biblia completa. Pero si usted no hace y yo no hago lo que está escrito aquí, de nada nos sirve. Yo espero en mi corazón que Él se haya salvado.
pero en el momento de su partida, mucha gente dice que estaba borracho, otros dicen que no. Y eso me dolió mucho en mi corazón. Pero yo lo que les quiero decir con esto, y los voy a llevar a 2 de Corintios 4:7. El libro de Corintios, 2 de Corintios 4:7, me dice a mí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque Dios nos tiene en gran estima, nosotros tenemos que entender que sin Él no somos nada. Y que el tesoro que Él tiene preparado para nosotros, que es la vida eterna, tenemos que pelearla. Gloria a Dios por las personas que en su lecho de muerte confiesan a Cristo y ganaron la salvación. Pero déjeme decirle que usted no está llamado a eso. Porque incluso he escuchado muchas personas que dicen: bueno, cuando yo vaya a partir, yo confieso a Cristo y me voy con Cristo. No, hermano, Dios no trabaja así. Dios no es así. Dios pesa los espíritus, Dios conoce los corazones. Dios sabe quién es verdaderamente ese barro que se está dando dejar forma en sus manos. Aleluya. Valorar realmente lo que Dios nos ha dado y lo que está haciendo en nosotros. Muchas veces somos egoístas e inconformes. No valoramos el poder caminar, el poder respirar, el poder ver a los demás, el poder hablar. Y yo les digo esto porque en el momento que yo me enteré que Josías tenía hipospadia, yo me sentí muy mal. Y yo le decía: ¿por qué mi hijo? Entre tantos niños que nacieron, mi hijo, le decía yo al Señor. Y comprendí por el mismo Dios que tengo que darle gracias. Él nos dio una palabra que atesoramos mi esposo y yo cuando Josías iba a nacer. Y yo en ese momento no la entendía, pero hoy puedo decir: gracias, Señor, por el hijo que me diste. Hay mucha gente que está sufriendo en los oncológicos. Hay mucha gente que no tiene esperanza de vida. Y usted y yo nos quejamos por lo básico. Usted y yo nos quejamos por todo, hablando secularmente, hablando espiritualmente. He escuchado a mucha gente decir, y he cambiado mi mentalidad, porque un hombre de Dios me dijo: no tomes lo que Dios te dio como carga, tómalo como una bendición. Entonces usted y yo muchas veces hemos dicho: ay, Dios me dio la carga de orar por fulano, Dios me dio la carga del ministerio de adoración, Dios me dio la carga del ministerio infantil, Dios me dio carga. Dios a usted no le ha dado carga, Dios lo ha bendecido porque lo tiene en gran estima. Usted no me puede decir a mí, y yo muchas veces lo dije y cambié mi mentalidad, que Dios me ha dado carga. No, hermano, Dios no le ha dado carga a usted. Dios lo ha bendecido, Dios le ha dado pies para caminar, le ha dado manos, le ha dado boca para hablar su palabra. Usted sabe el anhelo que tienen los ángeles de predicar la palabra del Señor y no se le es concedido. Y a usted y a mí se nos ha dado para predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Para poder darle una palabra de esperanza a un enfermo, a una persona que esté en situación de calle. Usted tiene ese privilegio y no lo valoramos porque vivimos con el tema de que Dios nos dio carga. Dios no nos dio carga. Y usted no es una carga, usted es una bendición si usted decide estar en esa rueda y ser de bendición. Porque en esa rueda ciertamente, en esa rueda vamos a llorar, en esa rueda van a haber grietas. Hay grietas que Dios tiene que sanar. Hay heridas en nuestro corazón que Él va a sanar. Claro que las va a sanar, pero si nosotros le dejamos. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a avanzar y amar conforme el modelo de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo, cuando alguien nos hace, no, yo no lo voy a perdonar porque no me parece. ¿Para qué me dijo eso? No, eso es lo que hay en su corazón. Y así somos, hermanos.
porque así somos. O sea, si alguien me levanta aquí la mano y me dice que perdona libremente y que nunca nadie ha herido su corazón y que él es una persona perfecta, oye, sinceramente usted no debería de estar aquí, porque usted debería estar en el cielo, porque el único perfecto es Jesús. Porque todos en esta tierra tenemos defectos, todos. No creo que haya nadie que me pueda decir hoy en este lugar: no, hermana, yo no soy así, yo perdono al momento, yo voy y abrazo a la gente con sinceridad. Porque ahí es donde está la clave, la sinceridad delante de Dios. Yo estoy de acuerdo, nosotros nos podemos sentir mal, nosotros podemos, que nuestro corazón se puede herir, pero para eso tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos incluso el ayuno. Yo voy a ayunar por mí misma, Señor, para que tú hagas algo en mí, transformes mi corazón, dame un corazón limpio delante de tu presencia. Enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a hacer esa vasija que verdaderamente te agrade, no esa vasija que tú una y otra vez la estás formando porque mi propia carnalidad no me deja ver lo que tú tienes para mi vida. Aleluya. Jehová es nuestro Padre. En Isaías 64:8 también me habla del barro. (64:8) 42. Yo la marqué. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí habla de la paternidad de Dios, aquí habla del amor de Dios, aquí habla que nosotros somos sus hijos y sus hijas, aquí habla de que nosotros todos, absolutamente todos, somos barro en sus manos. Pero la decisión está en nosotros si nos dejamos moldear por el Señor o no. Porque si nosotros decimos que realmente Él es nuestro Padre, ¿por qué no nos dejamos moldear? Porque hay muchas veces que no nos dejamos moldear. Dios dice algo y a nosotros no nos parece y lo hacemos de otra manera. Si Dios me dice, hermana, viene alguien de parte de Dios y me dice, hermana, ayúdame a servir con los niños o ayúdame a servir en la puerta. Ay, no, porque ahí llega la hermana fulanita de tal y a mí no me gusta verle la cara, por no decir nombre. Entonces, ¿usted se está dejando moldear por las manos de Dios? ¿Yo me estoy dejando moldear por las manos de Dios? No. Necesitamos aprender y entender la esencia de Dios en nuestras vidas, entender que Dios nos ama y que nosotros estamos para dar ese amor, porque algo sí comprendí es que Jesús es el modelo, pero nosotros tenemos que seguir ese modelo, porque fue el modelo que Dios envió a esta tierra para que nosotros podamos vivir conforme a sus mandamientos, podamos vivir conforme a su voluntad. Y me imagino yo, eso no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que Dios diría, oye, yo voy a enviar a mi hijo, porque esta gente me va a decir, es que no podemos. Y Jesús lo pudo hacer. Yo sé que Él fue 100% espíritu, pero Él también fue 100% carne. Y Él sentía, Él tenía sentimientos. A Él le dolieron todos los latigazos que le dieron. Incluso en el momento de morir pidió perdón y restauración para nuestras vidas. Pensó en la familia, como esas palabras de la cruz cuando le dice a María, ahí tienes a tu hijo. O sea, Jesús pensó en todo porque Él venía, era un ser divino que venía del cielo a darnos el ejemplo de cómo vivir en esta tierra, de cómo nosotros vamos a transformar al mundo por la palabra, o por lo menos las personas que se dejen transformar. Son muchos los llamados, exactamente, y son pocos los escogidos. Pero yo creo que en esta iglesia hoy todos somos escogidos del Señor para nuevas cosas en nuestras vidas, para edificar, para plantar,
para hacer cosas maravillosas en la presencia de Dios, para llevar palabra de salvación al quien lo necesite, para llevar palabra de restauración, hermano. Pero necesitamos ponernos en esa rueda, tomar dirección en nuestras vidas. Necesitamos estar allí para que la forma de Dios llegue a transformarnos, a renovar esta mente y a renovar este espíritu, esta alma y este corazón que necesita ser transformado por las manos de Dios. Yo sé que tenemos luchas constantes y batalla, como decía mi hermana Marielis, porque eso es lo que vamos a vivir cotidianamente en nuestras vidas. Pero es importante que saquemos tiempo para decirle al Señor: aquí estoy, Padre. Yo soy el barro que quiere tomar forma en tus manos. Yo soy ese barro que quiere transformar, Señor, su vida para ti, para que tú hagas la vasija que tú desees que yo sea, para poder traer a otros a los pies de Cristo, y sobre todo para que yo en mi vida pueda tener paz, paciencia, templanza, ese fruto maravilloso del Espíritu Santo que Él en su infinito amor, cuando partió de esta tierra, nos dejó un gran regalo, pero en vasos de barro. Esa salvación, esa vida eterna, el poder del Espíritu Santo, de poder ver milagros palpables, porque nosotros en esta iglesia lo hemos visto. Nosotros hemos visto el poder de Dios, nosotros hemos visto la sanación de Dios, y usted la ha experimentado en su vida, como el testimonio que dio nuestra hermana Marieli. Dios la sanó, pero al tiempo de Dios, porque muchas veces nosotros queremos ser exigentes y demandarle a Dios lo que queremos, como en el caso de Josías, que yo decía: pero ¿por qué no lo sana? ¿Por qué nació así? No, yo no soy nadie para exigirle al Creador de la vida lo que Él tiene que hacer. Simplemente tengo que dejarme en sus manos, y Él a su tiempo hará la obra que Él quiera y perfeccionará mi vida. Amén. Y por último, y no menos importante, quiero hablarle del uso que tiene el barro. Obviamente se usa en la alfarería, como ya les dije, somos barro y debemos dejarnos moldear en las manos de Dios para instruir a otro a que se deje moldear en esas manos. Pero Él también tiene uso en la construcción, para nosotros poder ayudar a otra persona a construir su vida, a esas personas que vienen de un mundo bajo. Nosotros primero debemos dejar que Jesús construya nuestras vidas, que el Espíritu Santo construya nuestras vidas, que Dios construya nuestras vidas para poder darle a otro de ese mensaje de que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Aleluya. El barro se usa en la medicina, y esto me hizo recordar cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, que escupe en el suelo y prepara barro y se lo echa en sus ojos y lo manda a lavarse los ojos. Entonces el barro tiene poderes medicinales para sanar, pero sobre todo yo pienso que como somos el barro en las manos de Jesús, Él puede sanar nuestra alma, porque es lo que más necesitamos, que Dios nos sane. Yo sé que las dolencias físicas son molestosas, claro que lo son, pero lo que nosotros necesitamos para llegar al cielo y para alcanzar la vida eterna es tener un corazón limpio. Y para nosotros poder tener un corazón limpio, debemos dejar que ese Jesús que se volvió barro sane nuestro corazón, para poder tener un corazón agradable delante de Dios, un corazón sin mancha, un corazón que verdaderamente sea restaurado por el poder de Dios. Que toda cicatriz que pueda haber hoy en tu corazón, amado hermano, que te encuentras en este lugar, deja que el amor de Cristo lo cauterice. Deja que el amor de Cristo selle esas cicatrices. No te acuerdes más del pasado. No te acuerdes de las cosas viejas. Esas cosas ya pasaron. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
sabe que el barro, después que Dios le da forma a la vasija, él tiene que ir al horno. Y yo sé que muchas de las personas que estemos aquí nos hemos quemado, yo creo que no la pueden ver. Me quemé aquí con un budare y una pequeña cicatriz, y eso me ardía y me dolía y todo me lo lastimaba. Y yo decía, imagínense nosotros cuando estamos en ese horno, cómo nos debe doler cuando Dios está quemando esas impurezas, cuando Dios está allí quemando todo lo que no le agrada de nosotros. Nos duele, claro que nos duele, porque yo también soy humana y hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida que me ha dolido por mí, por mis emociones, no porque Dios sea malo, no, por mis emociones. Y el horno tiene que estar a 300 grados aproximadamente para el proceso de cocción. Y obviamente va a quemar, va a doler, pero luego que sale esa vasija de ahí, ¿cuál es el resultado? Una vasija hermosa, una vasija hecha por las manos de Dios. Una vasija que aunque en la rueda se echó a perder, Él la transformó. Aunque en la rueda vinieron esos pensamientos en nuestras vidas de derrota, de desánimo, de que no puedo, de que no quiero perdonar, Él la transformó. Y el resultado fue una vasija hermosa para gloria y honra del nombre de Cristo. Porque toda la gloria y toda la honra de todo lo que nosotros podamos hacer en Cristo Jesús es para Él. La gloria no es de hombre. Aleluya. Confiar y obedecer que estamos en las mejores manos. Dios nunca, y con esto voy a concluir para orar, Dios nunca nos va a forzar a que nosotros seamos ese barro que Él le va a dar forma. Dios nunca, pero nunca nos va a forzar, no nos va a obligar. De hecho, el Espíritu Santo es todo un caballero, igual que nuestro Padre y nuestro amado Jesús. Tiene que haber una disposición del corazón para poder amar a Dios y sobre todo amar a nuestros prójimos, porque la palabra me lo dice claramente. ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves y dices amar a tu hermano, que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos al frente? Entonces, si usted verdaderamente dice amar a Dios, amada iglesia, aprenda a perdonar, aprenda a ser barro en las manos del mejor alfarero, de ese Padre que nos amó con amor eterno. Porque la palabra dice de tal manera, o sea, no tiene explicación. De tal manera amó Dios al mundo. No hay una explicación. Y yo le he dicho otras veces, y creo que cada vez que puedo lo digo, yo no entregaría a mi hijo para salvarlos a ustedes. O sea, que Dios entregó a su hijo para la salvación de nuestros pecados, para la salvación de nuestras vidas, para borrarnos, para limpiarnos, para que su sangre, para que ese cuerpo molido, de hecho hoy participaremos de la Santa Cena, para que eso pudiera tener validez. Y aún así resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar la vida eterna y estar en esas bodas del Cordero, en esa gran Jerusalén que nos promete la Biblia. Pero debemos, póngase sobre sus pies, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a que Dios nos dé forma, esa forma que Él quiere. No es la forma que usted quiere, no es la forma que yo quiero. Los procesos que hemos vivido nos tienen que ayudar a mejorar. La palabra dice que todos los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si verdaderamente yo amo a Jehová, todo lo que esté viviendo me tiene que ayudar para bien, para glorificar a Jesús, para exaltar su nombre. Y aunque el proceso haya venido por mis malas decisiones, y si yo me arrepiento de todo corazón, Él borra mis rebeliones y me hace una nueva criatura, una nueva vasija en sus manos.